Vivimos en un país turístico, donde abunda la flora y fauna y queremos rescatar el turismo y el deporte. Todos los martes a las 19 horas tienes una cita con Araceli Pazmiño, Edwin Carrera y Bolívar Tonato para conocer los lugares que podemos visitar y desarrollar distintas actividades deportivas. Recuerda, todos los martes en Turismo y Deporte conocerás distintos deportes y actividades al aire libre y muchos puntos que puedes visitar. Turismo y Deporte, martes 19 horas por la radio online del Grupo Constructor Social. Y recuerda, si vamos juntos, vamos lejos. Vivimos en un país turístico, donde abunda la flora y fauna y queremos rescatar el turismo y el deporte. Todos los martes a las 19 horas tienes una cita con Araceli Pazmiño, Edwin Carrera y Bolívar Tonato para conocer los lugares que podemos visitar y desarrollar distintas actividades deportivas. Recuerda, todos los martes en Turismo y Deporte conocerás distintos deportes y actividades al aire libre y muchos puntos que puedes visitar. Turismo y Deporte, martes 19 horas por la radio online del Grupo Constructor Social. Y recuerda, si vamos juntos, vamos lejos. Amigos, muy buenas noches. Estamos en nuestro programa Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli Velasco. Queremos agradecer a las radios que nos retransmiten, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón, la coalición de medios online AIDU Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercos. En esta noche vamos a hablar sobre el alcohol y sobre cómo afecta el alcohol, si es considerada o no una adicción, y los problemas que nos puede acarrear el alcohol. Para eso tenemos como invitada a la psicóloga clínica Erika Malena Vázquez. Ella es psicóloga graduada en la Universidad Católica del Ecuador. Ha tenido varios reconocimientos al mérito académico. Entre su experiencia laboral podemos decir que ha trabajado en la Fundación Fabián Ponce, Fundación Nuestros Jóvenes, en la Comunidad Terapéutica Claridad. Ha trabajado también en la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito y actualmente es directora técnica del CETAP Vita Nova. Es un CETAP femenino. Bienvenida, Malena, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos quienes nos escuchan. Para mí es un gusto poder estar aquí, compartir con ustedes y hablar de este tema tan importante y que está tan presente. Muchas gracias, Malena. Muy bienvenida, Malena. Para mí es un gusto tener a profesionales de tu calibre acá. Malena, quisiera que estamos hablando sobre el alcohol en esta ocasión, ¿no? Y quisiera un poquito que me expliques por qué el alcohol es tan permitido en la sociedad desde tu punto de vista. Bueno, el alcohol, creo que hay que hacer un retroceso en toda la historia de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hablamos del tema alcohol, el alcohol está presente desde siempre. Sí, desde siempre en la historia ha estado ahí y al ser una sustancia que genera réditos económicos muy altos, es una sustancia que es legal y por lo tanto está aprobada y está aceptada. ¿Por qué está tan presente? Porque lo hemos naturalizado. El alcohol está totalmente naturalizado en nuestra sociedad. Sí, nosotros no podemos imaginar una reunión social sin alcohol,
porque es lo que aprendemos, es la forma en la que hemos ido creciendo. Y esto ha llevado a que se acepte. Ok, pero esta aceptación del alcohol, bueno, si recordamos hace muchos años atrás también el alcohol era ilegal, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, si hablamos de Al Capone, de todos ellos, el contrabando era de alcohol. Ujú. Y ahí yo quiero que me expliques un poquito por el mismo tema que está pasando hoy por hoy con la marihuana, que se piensa que que permitiendo va a bajar el consumo. ¿Estás o no estás de acuerdo con eso? Escríbanos en el chat en Prende Yo creo que el Seguro, tema de la en legalización, YouTube, tanto del están alcohol en nuestras su redes momento como de sociales. la Cada marihuana hoy semana por hoy, más que responder a un tema de que minimice o no el consumo, responde más bien a temas económicos. Yo creo que en este punto actualmente la marihuana, una legalización de la marihuana, responde a muchos otros parámetros y no se contempla el tema del consumo o el avance que pueda tener en el consumo. Es un tanto complejo y más allá de eso, distintas opiniones que puedan haber al respecto, pero yo siempre hablo con mis pacientes y queda claro que el consumo de marihuana o el acercamiento a la marihuana es muy sencillo, ¿no? Así, no es legal, pero está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el tema de la legalización o no, lo que cambia es la forma de atención en la que se puede tener hacia las personas que consumen y cómo esto puede abrir la puerta a una mayor facilidad de ese acceso. Ujú. Yo siempre en ese sentido me guardo mucho el decir estoy a favor o estoy en contra, pero creo que como en todo, va a tener un repunte del consumo, que esto después pueda caer como ha pasado en otros países, pero sí va a abrir una mayor posibilidad de consumo a quienes tal vez no tenían ese acceso. Ajá. O sea, Malena, en sí, ¿no? O sea, el hecho de que sea permitido y el hecho de que se venda en cualquier parte y que lógicamente tampoco hay políticas públicas, se dice en etiquetas nomás venta prohibida a menores de 18 años, pero según tu experiencia, el consumo de alcohol, ¿a qué edad empieza? El consumo de alcohol, según la última estadística que se hizo aquí en el país, inicia a los 12 años. Estamos hablando de que el consumo de alcohol empieza antes de la adolescencia. Sí, entonces, más allá de las restricciones que puedan haber de consumo a partir de los 18 años, no es real. Justo la semana pasada estaba en una feria de emprendimientos y vendían licor artesanal. Y claro, parte del proceso de la venta de licor artesanal era hacer degustar a las personas que pasaban por ahí. Y era un grupo de muchachos jóvenes, tal vez unos 15, 16 años, que pasaban por ahí, ¿sí? Entonces se acercaban a los distintos puestos de licor artesanal para poder probar. Y justo yo estaba al lado de uno de estos puntos y les decía, no puedes hacerle probar, es menor de edad. Sí, y el momento que yo les decía a las personas que estaban encargados de estos puntos, ese momento se daban cuenta de esa realidad, de claro, es menor de edad, no le puedo ofrecer licor a un menor de edad. ¿A qué voy con esto? Eh, el alcohol está ahí tan presente que muchas veces dentro de casa se consume aún antes de tener 18 años. ¿Sí? Entonces, por eso es que el consumo empieza a los 12 años. Yo tengo pacientes con dependencia de sustancia que tienen 14, 15 años. Hay personas que empezaron su consumo a los 8 años. O sea, es una realidad, esto está en la infancia. Exacto, tú hablas de los 8 años. Yo empecé mi consumo de alcohol a los 8 años, te comento, ¿no? Habían estado en una fiesta en casa, había habido las sobras. Lógicamente yo fui recogiendo sobras y mi primera borrachera ya fue a los 8 años de edad. Y lógicamente en ese momento es tomado como travesura, que le den la espumita de la cerveza al niño. Justamente el alcohol está siendo parte de nuestra cultura. ¿Cómo atacar directamente eso, Malena? Cambiando los pensamientos, cambiando las ideologías, cambiando todos los preceptos culturales que tenemos. Es complicado, sí, es un proceso muy complejo, pero ¿dónde empiezas? Empiezas en tu casa. O sea, es la forma en la que podemos empezar esto. Yo siempre trabajo con los pacientes y sus familias en el tema de cambiar las políticas dentro de casa. Sí, yo no puedo sacar el alcohol del medio, posiblemente de la sociedad, de las reuniones sociales, pero yo sí puedo cambiar el lugar que tiene el alcohol dentro de mi casa. Sí, o sea, voy a pensar en hacer reuniones sociales sin alcohol. ¿Por qué? Porque no es indispensable, porque no es necesario. Voy a tratar son cosas pequeñas de esto que pasa, ¿no es cierto? De que el alcohol, el primer consumo de alcohol en los niños o en los adolescentes muchas veces se da dentro de casa. Porque es eso, nos reunimos como familia, los adultos,
tenemos unas cervezas, tenemos un vino, tenemos cualquier otro licor. Y cuando el niño viene y te dice, quiero probar, unos le dirán, bueno, que pruebe para que no le guste. Otros dirán, no, esto es solo para adultos. Cuando seas adulto puedes probar. Entonces nosotros hacemos la promesa de que tendrá que beber. Sí, si va a cumplir 18 años, pues mejor que beba dentro de casa que vaya a beber afuera. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Cambiando esas ideas. Si saco el alcohol de casa, saco en la casa, en las casas antes se tenían, y bueno, hasta ahora se tienen estos grandes bares llenos de licor y distintos licores. Pues bueno, saquemos eso de casa, no perdemos nada. No está mal que cualquiera se tome un trago, pero no sabemos si quienes están, estos niños que crecen con nosotros, no puedan tener una predisposición a desarrollar una dependencia, y tener ese bar en casa puede ser un riesgo. Es Y cambiar el discurso que tenemos, es cambiar el discurso que tenemos a los niños, ¿sí? Si yo quiero sacar el alcohol del medio, voy a predicar con el ejemplo. Si en mi casa me ven mis hijos llegar borrachos, beber todos los fines de semana, pues eso es lo que se está naturalizando. Entonces, ¿dónde empiezo? En casa, desde ahí. exacto. Y Malena, justamente a eso quería llegar, ¿no? Si tenemos esa normalización en hogares, eh, ¿tú crees que las personas alcohólicas se hacen o nacen o adquieren el hábito por herencia, o sea, viendo a sus padres cómo consumen? Y no sé, ¿me puedes explicar un poquito de eso, por favor? La dependencia a sustancias tiene distintos componentes. No todas las personas que crecen en un medio donde esté el alcohol presente van a desarrollar una dependencia. Depende realmente de esta construcción de personalidad que cada uno tiene, ¿sí? Hay ciertas características de personalidad con las que nosotros nacemos, y hay otras que se van construyendo en el camino. Entonces, nosotros siempre hablamos en el tema de dependencia a sustancias de factores de riesgo y de factores de protección. Mientras más factores de riesgo están presentes, más posibilidad de generar una dependencia o un Ya, consumo problemático. perfecto. Para la audiencia que no conoce la terminología y no nos entiende, ¿puedes hablarme qué son los factores de riesgo y qué son los factores de protección, por favor? Claro, los factores de riesgo son estas características que están ahí y que favorecen un consumo. Entonces nosotros tenemos factores de riesgo de en diferentes ambientes. Un factor de riesgo que yo puedo identificar es el consumo dentro de casa. Si tengo otra persona consumidora dentro de casa, pues ya tengo un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el consumo dentro de del sistema educativo. Si es que dentro del sistema educativo tengo pares que consumen la sustancia, tengo otro factor de riesgo. Si es que hay deserción escolar, ¿sí? Si es que hay abandono, si es que hay ausencia de uno de los padres, si es que hay, incluso en los factores de riesgo se considera el espacio geográfico, la situación económica. Son distintas características que están alrededor de la persona que pueden favorecer un consumo. No dicen que de ley va a consumir, pero favorecen un consumo. ¿Cuáles son los factores de protección, por ejemplo, que yo puedo hablar? Si es que hay mayor comunicación en casa, ¿sí? Está demostrado, y en estadística última que se hizo respecto al consumo de drogas en los adolescentes o en los estudiantes de secundaria, se demostró que los niños y adolescentes que hablan con sus padres, que sus padres saben quiénes son sus amigos y qué hacen después de clases, tienen un 600% menos probabilidad de consumir una sustancia. Solo con este factor de protección. Otro factor de protección es mantenerse en un sistema académico regular. ¿Sí? Otro factor de protección es tener actividades fuera de casa, ¿sí? Actividades extras. Otro factor de protección es las personas que están alrededor, quienes rodean a la persona, al niño, al adolescente. Entonces son distintos factores que nosotros podemos considerar o que son relevantes para decir esto nos abre un mayor riesgo de consumo y esto nos da mayores características de protección. Ya. Según tu experiencia, Malena, me hablas de factores de riesgo, me hablas de factores de protección, está creo que bastante clara la explicación, pero ¿qué genera la dependencia? Desde mi experiencia y la forma en la que yo entiendo la dependencia a sustancias, una dependencia a sustancias, y otros autores lo dicen también, yo creo que nace desde el dolor, ¿sí? Yo creo que hay personas que dentro de su experiencia de vida perciben situaciones de dolor, ¿sí? Y ante estas situaciones de dolor van buscando ciertas tapas para solucionar esto, para olvidar, para salir, para enfrentar, y en ese punto es donde la sustancia aparece.
Sí, yo siempre digo, el problema no es la sustancia puede estar ahí, el problema somos nosotros dentro de nuestros propios dolores y malestares, enganchándonos con algo que nos da una solución o que nos da una supuesta respuesta a lo que nos está pasando. Para mí, la dependencia a sustancias nace del del dolor que vivimos, de alguna experiencia dolorosa, de alguna realidad dolorosa en la que estamos expuestos y ante la que nosotros terminamos respondiendo de esa manera. Sin duda hay una respuesta química, ¿no? Hay una respuesta cerebral, hay un mecanismo que es el que nos permite generar esta dependencia, pero no todos llegamos a la sustancia. Y quienes llegan a la sustancia, pues se enganchan a nivel de esta... Es que, Malena, al hablar de dependencias, no solo hablamos de sustancias, ¿no? Sino hablamos de Correcto. dependencias a personas, hablamos de dependencias a situaciones, a trabajo, Ujú. a texto, ahora a la tecnología también es una dependencia. O sea, tenemos un Sí, montón de cosas que nos están ayudando a tapar estos huecos que estamos sintiendo nosotros, ¿no es correcto. cierto? Porque Sí, yo personalmente me drogaba es como un método de escape, o sea, sí, lógicamente me enganché en la sustancia, encontré esa etapa de enamoramiento, la etapa rosa que la llamamos, ¿no es cierto? Me enamoré de la sustancia, pero después mi vida se convirtió en algo muy doloroso. Y cuando ya yo tuve esa parte tan dolorosa, justamente venía más dolor y para no sentir ese dolor tenía que drogarme. Pero era el círculo vicioso, ¿no es cierto? Es el círculo ujú. vicioso de la adicción que siempre estamos hablando acá. Correcto. Yo siempre cuando hablo del tema de dependencias, y sí, es muy cierto, la dependencia no es solo de las sustancias, hoy podemos hablar de sustancias, pero la dependencia se puede generar a personas, al juego, al sexo, a la comida, a la tecnología, a los videojuegos, a un sinnúmero de cosas. Pero yo siempre cuando hablo del tema de dependencias, dejo claro algo, no es una dependencia que yo no quiero y que estoy feliz de la vida y que es algo que disfruto al máximo y que por eso me quedo ahí. Una dependencia no se sostiene así. Sí, tal vez la primera etapa de consumo pueda ser una etapa donde haya diversión, donde esté alegre, donde haya una respuesta placentera. Sí, porque la sustancia genera eso como tal. Sin embargo, mientras ya se genera esa relación problemática con la sustancia, el dolor está ahí presente. Tengo muchos de mis pacientes que hablan del consumo, el consumir y llorar, pidiendo no hacerlo más, pero no poder parar, porque esa es Yo la era uno realidad de de esos, esta yo era condición. uno de esos, Malena, yo era uno de esos que lloraba ya consumiendo, pero no podía parar. Y Correcto. yo era uno de esos, o sea, que me arrodillaba y le decía con una mano, con la sustancia en una mano y la pipa en la otra, y le decía a Dios que me lleve, que me mate, porque yo no había pedido tener esta vida. Yo era una de esas personas que puedo certificar lo que tú estás diciendo. Yo ya no sentía placer al drogarme. Yo lo Ujú. único que hacía era apagar mi dolor, pero generaba mucho más dolor. Correcto, y es lo que tú dices, se convierte en este círculo, y ese es el círculo que sostiene una dependencia. ¿Sí? O sea, en un inicio nosotros la cuestión de encontrarla como una respuesta, como una tapa, como una solución, como algo placentero por el momento, lo que sea, termina llegando la sustancia. Y nos afianzamos a esta sustancia y al afianzarnos a esta sustancia, nosotros ya no podemos salir de ella. Entonces esto causa más dolor, nos trae más problemas, consecuencias dolorosas a todo nivel, pero no podemos parar y aparece la sustancia otra vez como esa supuesta solución. Y seguimos en ese juego de ir y venir y no sabemos cómo parar. Ujú. Muchas gracias, Malena, muy clara la explicación. El Grupo Constructor Social y hablando de adicciones, dicta charlas para generar tu emprendimiento autosostenible y autosustentable. Comunícate a los números que aparecen en pantalla. Agradecemos a las radios que nos retransmiten, Voces Milano en Italia, las 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online AIDU Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercos. Vámonos a un corte comercial y volvemos con más de Hablando de Acciones con Cristian Buccelli Velasco. Hola, soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Contáctame al número de teléfono 099-899-6798 y mírame en mi programa Hablando de Adicciones los días viernes a las 19 horas por la radio online GCS. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos.
Buenas tardes. Quiero expresar un sincero saludo a la radio online GCS, al Grupo Constructor Social, especialmente compañero Ronald, quien pertenece al Grupo Constructor. Esto es lo que hago. Un agricultor que siembra amaranto y hoy por hoy hacemos granolas legalmente naturales, con cereales. Es lo que hago y lo que tenemos. Pues ya tendremos el gusto, el placer pues de entregar ya al Grupo Constructor Social para las tiendas en los venideros meses. Un gusto saludarles, especialmente a los que escuchan la radio. Una buena tarde. Retornamos con nuestro programa Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli Velasco. En esta noche estamos con la doctora Malena Vázquez. Ella es psicóloga clínica, es directora técnica del CETAD Vitanova. Malena, yo quisiera preguntarte algo que es un tabú, ¿no? Que mucha gente no se pone de acuerdo. ¿La incidencia de consumo de alcohol se da más en hombres o en mujeres? La incidencia se da más en hombres, el consumo está más en hombres. Como les decía en este último censo que se hizo respecto al consumo de alcohol, el 90%, sí, casi el 90% son hombres los que consumen, el otro 12% son mujeres, ¿sí? Entonces el consumo está más en hombres, pero es una realidad que el consumo está también en mujeres. Aquí hay una realidad compleja en esto. Y esto responde mucho al tema social y a los lugares sociales que se nos ha otorgado por ser hombres o por ser mujeres. Hablar de dependencias, por ejemplo, en el caso de una mujer, es mucho más complejo que hablar de dependencias en el caso de un hombre. Y no quiero decir que sea más complicado el uno o el otro. Lo que digo es que aún hoy por hoy en la sociedad el hablar de una mujer con una dependencia a sustancias tiene muchos más estigmas que hablar de un hombre en una dependencia a sustancias. Genera un poco más de vergüenza aceptar que hay chicas adictas, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que no le podemos categorizar como alcohólica o como drogadicta, sino simplemente como adicta, porque tenemos dependencia a sustancia, ¿no es cierto? Que sí, puede ser la droga de predilección, el alcohol, o puede ser la droga de predilección, las drogas sólidas que conocemos también, ¿no es cierto? Pero Malena, justamente lo que hablaste es muy válido y muy importante, el hecho de informar que se permite más el consumo de hombres justamente por ese machismo que acarrea la sociedad, ¿verdad? Pero justamente por eso también hay muchos más centros especializados para tratamiento en adicciones de hombres. ¿Por qué un centro especializado de mujeres, Malena? ¿Por qué nosotros trabajar en un centro de mujeres? Porque es una necesidad, sí, es una necesidad. Cuando nace el proyecto Vitanova, nosotros nos encontramos con la realidad de que la mayoría de centros de mujeres funciona de manera ilegal, funciona de manera no profesional, sí, está tan limitado el acceso de las mujeres al tratamiento residencial que muchas veces llegan a centros de atención donde sus derechos son vulnerados de muchas formas. Y nos enteramos de muchas historias a través de los pacientes de lo que han tenido que vivir en estos centros y lo que ha pasado ahí. Y de ahí nace esta necesidad, ¿sí? Nace como una respuesta. Si tú te pones a ver, la mayoría de centros, creo que hoy hay, bueno, un sinnúmero de centros, pero seguramente de esta cantidad, el 90% son centros para hombres. Sí, y es muy mínima la cantidad que hay para atender a mujeres, cuando la dependencia de sustancias está también en las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque es una necesidad, porque hay un sinnúmero de familias requiriendo este tratamiento y es necesario ofrecer un tratamiento profesional para que puedan encontrar ese camino de recuperación. Exacto, y de hecho, según mi experiencia que vengo trabajando también con chicas, ¿no? Es un poco más duro también, ¿no? Es un poco más difícil, te refiero a la parte sensible, tocan fondos mucho más fuertes. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre a lo que les lleva a las chicas el consumo de sustancias, en especial de alcohol, ¿no?
Yo siempre, cuando hago esta diferenciación entre lo que viven los hombres en consumo y lo que viven las mujeres en consumo, me cuido mucho de decir que es peor o en el uno o en el otro. Creo que tanto mujeres como hombres llegan a fondos o a situaciones muy dolorosas dentro del consumo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Creo que por sus mismas características de personalidad, una mujer dentro de una dependencia de sustancias en un año puede llegar a vivir todas las situaciones dolorosas que un hombre las vive en 3 o 4. Sí, es un proceso que avanza mucho más rápido. Y de pronto te encuentras con una mujer que ha empezado un consumo de un año y este consumo de un año le ha traído las situaciones más dolorosas, ¿sí? Prostitución, violencia, agresiones sexuales, ha abandonado su casa. O sea, te encuentras con todo lo que también puedes encontrar en la dependencia en hombres, pero de una forma mucho eh, más rápida, una. Dos, cuando tú hablas del consumo de mujeres, igual por toda la concepción social que tenemos, una mujer está mucho más expuesta. Una mujer dentro de un grupo de consumo eso es quien va a ser el foco de atención y es hacia dónde va a ir cualquier agresión, ¿sí? Entonces ahí es donde se encuentran los mayores riesgos. ¿Qué es lo que nosotros vemos con los pacientes? ¿Qué es lo que ha pasado con los pacientes? Y son estos lugares dolorosos, como les digo. Mucho es abuso sexual, se vive abuso sexual. Se llega a la prostitución, no digo que los hombres no lo hagan, dentro del consumo los hombres también llegan a prostituirse. Una mujer llega a prostituirse como una de las primeras opciones que tienen cuando ya no tienen acceso a la sustancia. Hablamos de violencia sexual respecto a las relaciones, los vínculos que van generando de pareja. Entonces, al generar estos vínculos de pareja en este medio de consumo, muchas veces son víctimas de violencia de todo tipo, ¿sí? Ujú. Y ahí viene otra realidad. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa con un hombre que tiene un hijo y está en consumo? Bueno, este hijo está en otro lado su responsabilidad. Pero ¿qué pasa con una mujer que tiene un hijo y tiene una dependencia de sustancias? Sí, muchas veces sus hijos, si no están puestos en otro lado, la responsabilidad también son parte de esto. ¿Qué es lo que pasa con algunos pacientes, con algunas pacientes que tienen hijos y no tienen dónde dejarlos y están en consumo? Consumen con los niños. ¿Sí? Los niños están expuestos también a estas situaciones de consumo. Entonces, ahí es donde viene la problemática, ¿sí? Y es una vez más por toda la cuestión de estos preceptos sociales que todavía se mantienen. Ujú. Muy importante, Malena, lo que estás explicando. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a Javier Pasquel, a Jennifer Romero por estar acá, a Sergio Arteaga también. Muchas gracias por estar acá. Pero, Cortay, solo quería agradecerles a ellos, pero no quiero perder el hilo, ¿no? Muy importante lo que tú decías, el abuso y sobre todo el pensamiento que tenemos machista, porque lamentablemente tenemos que aceptarlo, vivimos en una sociedad machista. Eh, yo primero admiro muchísimo a las mujeres y tengo muchas pacientes que están limpias, gracias a Dios, y son una fuente de fortaleza es hermoso verlas limpias, ¿no? Después de haber llegado a esos fondos que han llegado. Pero tú, ¿qué consideras en ese dicho que hay que la mujer que está en estado etílico es fácil? Que la mujer que está en estado etílico, hay un dicho que suelen decir que a las mujeres les hace mal el alcohol porque se les abren las piernas. Así son, y hay un montón de dichos machistas, ¿no es cierto?, para eso. Y justamente una persona cuando no tiene esa formación y cuando tiene esa distorsión mental, muchas veces trata de emborracharle a la chica para que sea fácil sexualmente. ¿Por qué se da eso? Eh, ¿Por qué se da estos eventos? Una vez más, y no quiero ser redundante en esto, pero es la realidad. Es toda la concepción social que todavía nos persigue. Todas estas ideologías retrógradas y guardadas, ¿sí? En el que se considera que si expones a una persona, la pones vulnerable, va a ser mucho más accesible a lo que tú quieras hacer. La violencia sexual, más allá de todo lo que puede hacer, la violencia sexual es un acto de poder. Entonces es buscar ejercer poder sobre el otro, de eso se trata. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú consumes alcohol? Cuando tú consumes alcohol, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, si tú le das de beber a una persona en exceso,
vas a generar eso, una depresión de su sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Yo siempre les digo de la forma más fácil, el cerebro se apaga, ¿sí? O sea, se va apagando. Entonces nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra capacidad de detenernos ante cualquier evento va reduciendo. Entonces cuando tú has bebido en exceso, pues la voluntad, el deseo, la decisión se pierde. Entonces, si claro, te expones a una situación de consumo, de exceso de alcohol, lo que va a pasar es eso. Va a pasar que no puedes decidir y eres vulnerable a que puedan agredirte de cualquier forma. Yo con esto quiero ser clara en algo. Yo no voy a decir jamás que el que tú bebas en exceso te predispone a que te agredan sexualmente. No, es la otra persona quien lleva a que esto pasa. Siempre el agresor va a ser totalmente responsable de una agresión. Yo nunca podría decir que quien se expone o quien bebe es culpable de que le pase algo. No, pero sí, el sistema nervioso central ante un exceso de alcohol, pues eso es lo que va a pasar. Va a haber una falta de voluntad y ahí es donde hay mayores riesgos. Justamente es porque se te apaga el cerebro, como tú lo dices, ¿no? Y no tienes la capacidad de defenderte, generas tu vulnerabilidad. Es lo mismo que pasa con la incidencia en accidentes de tránsito. Correcto. Puedes hablarme un poquito sobre los accidentes de tránsito, accidentes laborales y ese tipo de cosas relacionadas con el alcohol, por favor? Sí, una de las principales causas de muerte en el país es por consumo de alcohol, ¿no? Por accidentes de tránsito, producto del consumo de alcohol o por riñas. Entonces, la presencia del alcohol como tal también tiene una incidencia enorme en el porcentaje de muertes del país, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con el consumo de alcohol? Cuando tienes personas que están consumiendo en exceso y que ya están en un estado donde su conciencia no es la misma, pues no tienen una capacidad de decisión correcta, ¿sí? Entonces, al no tener esta capacidad de decisión correcta, pues pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? O sea, pueden manejar, pueden agredir, pueden salir a las 3 de la mañana a conseguir más alcohol y pueden ser asaltados y esto puede significar que les pase algo más. O sea, cuando tú tienes una dependencia a sustancias o tienes un consumo problemático de alcohol, no significa que tienes la capacidad total de hacer las cosas conscientemente, sino que simplemente va a ser un desarrollo de este consumo, de lo que estás haciendo y de cómo estás viviendo. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa con los pacientes? Muchas veces beben 2, 3 días del fin de semana y llegan al trabajo aún borrachos, ¿sí? Aún mal. Y esto trae incidencia a nivel de su trabajo, ¿sí? Personas que tienen trabajos de responsabilidad o trabajos más técnicos se ponen en riesgo a los otros y esto pasa en otras empresas y que nosotros hemos trabajado también a nivel de esto, consumen dentro de las empresas, ¿sí? El alcohol está dentro de las empresas. Entonces es el cumpleaños del uno, es Navidad, son fiestas de Quito, ya viene fin de año, entonces vamos a hacer la reunión y nos vamos a tomar unos tragos mientras jugamos 40. Y eso pasa, y pasa dentro de las empresas, no fuera. Entonces también el alcohol está presente en todo aspecto. Entonces, claro, yo puedo hacer que no tengo una dependencia, estoy con mis compañeros, juego 40, me tomo un trago, no pasa nada. Pero ¿qué pasa con el compañero de al lado que sí tiene una dependencia? Sí, bueno, hoy se tomó un trago, jugó 40 y de aquí desaparecerá 3 días de su casa. Ujú. Sí, ¿qué impacto eso tiene a Es que nivel familiar, a nivel laboral? justamente quería orientarme hacia eso, ¿no? ¿Cómo identificar que una persona tiene dependencia de alcohol? Porque como tú lo dices, hay personas que se pegan una borrachera o se pegan un trago y no pasa nada, pero hay personas que no pueden. ¿Me puedes explicar si es que hay alguna tabla referencial? ¿Cómo categorizas tú para ver si hay dependencia o no de sustancias? Los manuales diagnósticos nos establecen distintos parámetros dentro de los cuales nosotros podemos decir aquí hay una dependencia o no hay una dependencia. Pero para mí, y para decirlo de una forma más sencilla, para mí hay algo súper fácil con lo que uno identifica si hay una dependencia a sustancia. Y son las consecuencias que tu consumo tiene. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? Hay algo que suele decirse en una literatura de un programa que por anonimato y por tradiciones no se puede dar nombres de programas de recapitulación acá, pero nos dice que lo que nos convierte en adictos no es las drogas, sino nuestra reacción ante las drogas. Explícame eso, por favor. Y es justo hacia donde yo voy con el tema de entender una dependencia. Sí, yo me tomo un trago, listo, no pasó nada, no me excedí, llegué a mi casa y sigo siendo una persona funcional y hago todo lo que tengo que hacer y no tengo una sola consecuencia,
respecto a mi consumo. Pero esa no es la realidad de todos, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto? Entonces, a través de eso medimos. Empiezas a faltar a clases, empiezas a faltar al trabajo, empiezas a ir después de beber a clases, después de beber al trabajo, bebes en el trabajo, bebes cuando estás en clases, tienes accidentes de tránsito, te gastas todo tu salario en un fin de semana bebiendo, faltas a casa, eres violento cuando bebes, pierdes el conocimiento y no sabes, se te pierden 2, 3 horas de tu vida después de que has bebido. Sales, te pones en situaciones de riesgo. Sí, estás bebiendo, se acabó el licor, 3 de la mañana, sales a comprar más licor. Te quedas bebiendo con cualquier persona que te encuentras. Esas son consecuencias que ya te hacen pensar que no es un consumo inofensivo. Una. Dos, cuando tienes una persona que empezó su consumo tomándose una cerveza, sí, se tomaba una cerveza. Bueno, ahora no se toma una, ahora se toma 5. Y ahora ya no se toma 5, ahora mejor se compra una botella. ¿Sí? Han escuchado y seguramente muchos de nosotros hemos escuchado esta frase del ¿para qué engañarnos? Sí, entonces ya en una cerveza mejor compremos algo más fuerte, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso habla ya de este avance en el consumo, ¿sí? Entonces, claro, ahora no me voy a tomar una cerveza, o sea, ¿para qué me voy a gastar en una cerveza si puedo ir y comprarme algo que sea mucho más fuerte y que me emborrache mucho más rápido? Entonces, claro, la persona ya empieza a tener características de tolerancia, es decir, la sustancia ya no tiene el mismo efecto. Entonces, como ya no tiene el mismo efecto, pues entonces hay que consumir más o hay que consumir algo más fuerte o hay que consumir con mayor frecuencia. Y también en el alcohol hay algo respecto a la tolerancia que se llama una tolerancia inversa. ¿Sí? Son estas personas que ya no necesitan beber en exceso, sino que se toman un trago y su efecto ya es como si hubieran tomado una gran cantidad de alcohol, ¿sí? Y se emborrachan inmediatamente. Y esto habla de la resistencia del cuerpo a la sustancia, ¿sí? Habla de esta adaptación del cuerpo a la sustancia. Entonces ahí también tienes ya un indicador de que ese consumo no es un consumo inofensivo. ¿Cuál es otro indicador? Cuando hablamos de síndrome de abstinencia, cuando hablamos de características de abstinencia. Y yo sé trabajar mucho esto con los pacientes porque los pacientes suelen no darse cuenta de que hay síndrome de abstinencia. Yo siempre les pregunto, ¿y cómo vamos con la abstinencia? Y los pacientes, no he sentido nada. No he sentido Nunca nada. más. Si regresamos a ver, Nunca más, nos yo ya damos le cuenta. odio a esto, saben decir. Yo ya le Correcto. odio, nunca más. Y cuando regresamos a ver, hay síntomas de abstinencia. Y la abstinencia es la que nos habla de una dependencia también, ¿sí? La supresión de la sustancia. Y que empieza a haber síntomas por esta supresión nos dice, claro, algo más pasa. Otra forma de medir si hay una dependencia a sustancias es el efecto o el impacto que tiene a nivel familiar. Cuando hablamos del alcohol principalmente. Cuando el alcohol ya empieza a tener un impacto a nivel familiar, sabes que algo está pasando, ¿sí? Porque el alcohol al ser tan aceptado y tan naturalizado, muchas veces nosotros o la mayoría del tiempo negamos que algo pasa. Sí, se tomó los tragos, es normal, no pasa nada, ¿sí? Se emborrachó en la graduación, no pasa nada, es normal. Eran fiestas de Quito y se emborrachó, bueno, eso la mayoría lo hace. Y lo vamos tapando, lo vamos justificando. Entonces, de esa manera el alcohol muchas veces, un problema de dependencia con el alcohol muchas veces pasan años hasta que alguien lo ve. Pero en el momento que empieza a tener impacto en la familia, ahí tú sabes, algo pasa. Si no es un consumo normal, entre comillas, normal. Sí, Malena, muchas gracias. Me has hablado de negación, lógicamente, esta última etapa, ¿no? Que la familia niega, que todos estamos negando hasta que no es muy evidente la adicción. Estamos hablando de ingobernabilidad, lógicamente, la ingobernabilidad que pueden percibir todo el mundo. Hablamos de la compulsión, de que me tomaba una cervecita, me voy por 5 o 6 cervezas más, después ya me voy a un fuerte, ¿no es cierto? Hablábamos de que es una enfermedad progresiva, de que la tolerancia en un inicio sube, pero después la tolerancia baja también y que genera síndrome de abstinencia. Muy importante para las personas que nos están escuchando para tener ese tipo de señales de alerta para detectar si hay un posible dependiente de alcohol en casa, ¿no es cierto? Radio Grupo Constructor Social, y hablando de adicciones, pensando en ti, está dictando charlas de asesoramientos para generar
emprendimientos autosostenibles y autosustentables. Escríbenos a los números que aparecen en pantalla. Además, queremos agradecer a las radios que nos retransmiten: Voces Milano en Italia a las 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la coalición de medios online Ainyu Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercos. Vámonos a un corte comercial y volvemos con más de Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli Velasco. ¿Sientes que estás desesperado? ¿Eres o tienes un familiar con dependencia o adicción? Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS, y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. La dependencia a sustancias es una enfermedad donde la persona no puede romper el vínculo doloroso con la conducta adictiva, no solo con la sustancia. Muchas veces es vista como una etapa, una deficiencia moral. Ante una dependencia a sustancias hay que buscar atención especializada. Vitanova, somos un grupo de profesionales dispuestos a apoyarte en tu proceso de recuperación. Solicita información. Doctora Malena Vázquez. Ella es directora técnica del CEFAT femenino Vitanova. Malena, ¿puede por favor explicarme qué es el director técnico, qué es lo que hace o a qué se dedica? La dirección técnica de un centro de rehabilitación se encarga de la atención al paciente, del programa terapéutico, de que éste se cumpla, del bienestar del paciente y que el objetivo de recuperación se esté logrando. Esa es la obligación o el trabajo de un director técnico. Garantizar que lo que le ofreces al paciente se cumpla y que esto que ofreces al paciente garantice que encuentre un camino de recuperación. Malena, ¿y qué es lo que ustedes ofrecen al paciente? Bueno, centro especializado con un tratamiento integral. ¿Qué es lo que se está ofreciendo a las pacientes en este caso? Porque es un centro exclusivo para mujeres. Ofrecemos un tratamiento a nivel profesional, con psicólogos, psiquiatras, médicos, nutricionistas, trabajo social, terapia ocupacional, talleres que acompañan el desarrollo de nuevas habilidades y el retomar otras actividades, talleres como son de arte, trabajo en huerto, yoga, meditación y ejercicios de respiración. Y también trabajamos una parte que es necesaria y también importante en el camino de recuperación, que es una parte del apoyo mutuo que se genera a través del conocimiento o la experiencia de cada uno en esta dependencia y el trabajo espiritual. Entonces nosotros trabajamos a nivel espiritual, a nivel vivencial, a nivel profesional. Y fundamental, nosotros no trabajamos únicamente con la paciente, sino que trabajamos con su núcleo familiar, porque entendemos que una dependencia a sustancias, si bien le afecta al paciente que vive esto, también afecta a la familia que está alrededor. Y el cambio no tiene que darse solo desde quien tiene la dependencia, sino a nivel de todos los que estamos alrededor de esa persona. Malena, muy importante lo que acabas de topar, ¿no? Muchas veces pensamos que el adicto tiene que salir del problema solo y pensamos que como familiares, te hablo por familiares, que yo conozco muchos familiares, han ido y prácticamente le han botado al adicto en el centro, o le han botado a la adicta en el centro y no asoman más hasta que es la hora de salir. ¿Qué pasa con esos casos? ¿Cómo genera frustración, genera una problemática mayor? Aquí hay dos lados en esto que es importante y que nosotros trabajamos. A la paciente primero nosotros le enseñamos que el camino de recuperación o el camino de cambiar la conducta adictiva es con compañía o solo.
Sí, la recuperación no es opcional porque la recuperación te va a salvar la vida. Si tienes quien te acompañe, excelente, y hay que trabajar con quien te acompañe. Pero si no tienes quien te acompañe, tienes que trabajarlo tú y tienes que trabajarlo para ti. Entonces, Bueno, yo te comento, en mi caso a mí me tocó solo la última vez, ¿no? Ya mi familia había quemado todos los cartuchos y yo no aproveché. Y la última vez me tocó totalmente solo, pero ujú. haciendo bien las cosas y ahí es cuando quiero mandar este mensaje de esperanza, que cuando uno se hace las cosas bien, todo viene por añadidura. Gracias a Dios hoy tengo nuevamente a mi familia a mi lado, ¿no? Lógicamente perdí mi hogar y todo, pero tengo a mi madre, tengo a mis hermanas, tengo todo nuevamente a mi lado y poco a poco voy recuperando también, primero el amor propio, porque yo creo que ese es el principal problema, ¿no? La pérdida de amor propio. Y en chicas hablamos de muchos complejos, que me ven gordita, que me ven fea, que soy flaca, que viene también acompañada de otros trastornos como anorexia, bulimia, farmacodependencia, o sea, es bastante complicado en chicas justamente por los complejos que mete la sociedad. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Sí, bueno, primero con esto que tú comentas, esa es la realidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros hemos atravesado una dependencia a sustancias, perdemos. Yo creo que si algo puede definir la dependencia a sustancias es perder. Pues perdemos nuestros trabajos, perdemos nuestras carreras y aún más importante, perdemos a nuestras familias. Y sí, muchas veces nos toca solos, pero la recuperación o salir de la conducta adictiva también se puede hacerlo solo. ¿Sí? Entonces es lo que nosotros trabajamos con los pacientes. Si tenemos alguien que nos acompañe y tenemos la gracia de que todavía estén junto a nosotros, pues bueno, agradecemos y trabajamos con eso. Pero si ya no tenemos a quien nos acompañe, pues también trabajamos con eso. Trabajamos nosotros solos y vivimos eso. Respecto al tema de vivir estos complejos o enfrentar estas otras realidades que nos pone la sociedad, sí, es una realidad, no tenemos que enfrentar solo una dependencia a sustancias, sino todo el rol que te piden que cumplas o el rol en el que te piden que encajes. Entonces es parte de trabajar todo eso. Y sí, es trabajar en amor propio, es recuperarnos a nosotros, de eso se trata vivir en recuperación, no es recuperar a los otros, es recuperarnos a nosotros. El camino de dependencias te elimina, te esconde, desapareces, te diluyes en la sustancia, te diluyes en la conducta adictiva. Vivir en recuperación es recuperarte a ti. Cuando te recuperas a ti, te encuentras a ti, aprendes a aceptarte y amarte, vivir en recuperación es posible, por supuesto que es posible. Lógicamente aquí estoy yo y hay un montón de gente que estamos en este camino, ¿no? Después de haber sido desahuciados. Malena, muy importante y quiero felicitarte primeramente por el trabajo que haces. Quiero felicitar a Vitanova por el emprendimiento, por el deseo de ayudar a este grupo tan vulnerable, ¿no? Y el reto enorme que tienen de trabajar con chicas, ¿no? Es bastante complicado. Malena, un mensaje, por favor, final, una conclusión. Lo que siempre voy a llevar yo como mensaje es que la recuperación es posible. No importa todo el dolor que hayamos atravesado en una dependencia como consumidores y como familia de consumidores, siempre podemos salir adelante, siempre podemos empezar de nuevo, siempre podemos crear algo nuevo, pero no podemos hacerlo solos y eso hay que saberlo. Sí, yo puedo amar a mi hijo, puedo amar a mi padre, puedo amar a mi hija, puedo amar a mi madre, pero yo no le voy a poder sacar de ahí. ¿Sí? Y si yo reconozco que algo puede estar pasando, tengo que pedir ayuda. De eso se trata. Hay que buscar ayuda y hay que buscar ayuda acorde y ayuda profesional. La buena voluntad de los demás es importantísima, pero no nos saca de esto. La dependencia a sustancias requiere un tratamiento profesional. Si alguien en su familia tiene un problema o creen que tiene un problema, mejor enfréntanlo de una vez. Tal vez no sea así, pero tal vez sí lo es, y si lo hacemos pronto vamos a tener mejores resultados, o tal vez vamos a tener menos dolor del que la adicción o la dependencia nos puede traer. Ajá, muchas gracias, Malena. Número de contacto para que les ubiquen, para que puedan pedir esa ayuda que tanto ofreces. Claro, pueden contactarnos ahora en redes sociales, en Facebook, en Instagram como Vitanova, y también pueden comunicarse con nosotros al 0999 33 22 24. Estamos prestos para escucharles cualquier duda, cualquier requerimiento, cualquier consulta. Nosotros estamos atendiendo de manera presencial y de manera virtual para asesorías respecto a las cosas que puedan estar pasando y poder guiarles en la mejor opción de tratamiento. Muchas gracias, Malena. Muchas gracias por estar acá. Espero volverte a tener en futuras entrevistas.
Espero que te deseo lo mejor en este camino tan difícil. Recuerda el número de contacto 0999 33 22 24, 0999 33 22 24. CETAP Vitanova, CETAP femenino. Como recomendación, yo lo único que puedo decirles es que el alcohol es una droga, que no minimicemos el alcohol, que ninguna persona que tiene esa dependencia va a salir sola, que necesita ayuda especializada, que lamentablemente la adicción es una enfermedad familiar, porque tenemos el adicto y tenemos la codependencia, que también necesita tratamiento, y qué mejor que haya sitios especializados para poder dar ese tratamiento. Nuevamente, Malena, muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer a las radios aliadas que nos transmiten: Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón, y la coalición de medios online Ayo Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercas. Les esperamos en próximas entregas de Hablando de Adicciones. Bendiciones. Gracias, Malena, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y gustosos de estar aquí cuando sea necesario. Muchas gracias. Estás desesperado. Eres o tienes un familiar con dependencia o adicción, estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS, y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. La dependencia a sustancias es una enfermedad donde la persona no puede romper el vínculo doloroso con la conducta adictiva, no solo con la sustancia. Muchas veces es vista como una etapa, una deficiencia moral, falta de voluntad, lo que dificulta la atención oportuna. Ante una dependencia a sustancias hay que buscar atención especializada. Vitanova, somos un grupo de profesionales dispuestos a apoyarte en tu proceso de recuperación. Solicita información.